Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles esta mañana en una nueva sesión de coyuntura que organiza DESCO todos los martes. Hoy, 20 de mayo del 2025, vamos a conversar con Indira Wilca y Paulo Vilca sobre lo que ha acontecido en nuestra coyuntura reciente en el país. Habíamos estado conversando sobre temas específicos en semanas pasadas. Decidimos volver a la coyuntura pura y dura, ya que tuvimos cambio de gabinete, hemos tenido paro, eh, se ha vuelto a anunciar también paro para junio. Está un poco movida la situación y queríamos conversar un poco sobre cómo ven Indira, Paulo, el escenario ahora. Un placer, un gusto tenerles nuevamente, Indira, Paulo, en sesión de coyuntura. Vamos a empezar con Indira. Ella es socióloga, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene una maestría en ciencia política y gobierno en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, integró ahí comisiones de desarrollo urbano, medio ambiente, mujer y participación vecinal. También ha sido congresista de la República, representante por Lima en el periodo 2016 a marzo 2020 e integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la República. Ella es activista feminista, militante de izquierda. Muchísimas gracias, Indira, por aceptar colaborar esta mañana y en todas las actividades a las que te convocamos cuando tu agenda lo permite. Adelante, Indira, te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, Molvina, y buen día con todos, con todas, amigos, amigas, por este espacio, ¿no?, que es tan necesario y tan importante siempre. Bueno, a ver, sobre el tema que era gobernabilidad a la deriva, ¿no? Que Molvina nos había planteado, poder conversar, me tranquiliza que, claro, que no ha sido tal vez el abordaje de la coyuntura cada semana lo que ha estado convocándoles, porque por un lado, eh, tenemos la sensación de que hay cosas que se van moviendo mucho más lentamente de lo que esta crisis requeriría, ¿no? Entonces, eh, sí creo que es oportuno mirar cómo se han ido desenvolviendo algunos hitos, algunos momentos, que lo que han, digamos, mostrado es cómo se va profundizando esta situación de gravedad a nivel político y social, ¿no? Yo diría que durante estos últimos meses, sobre todo, bueno, el carácter, ¿no?, de este régimen ha seguido marcando un perfil, sobre todo, ya no solamente de autoritarismo o de incapacidad, ¿no?, que también es algo que podemos reconocer claramente en esta dinámica entre gobierno y parlamento, sino también ha habido una lógica mucho de una actuación, digamos, abusiva, ¿no?, de desprecio casi total a las diferentes circunstancias que se están generando como consecuencia justamente de un gobierno casi inexistente, ¿no?, de una gobernabilidad que no se expresa de ninguna manera, ¿no? Recordemos hace unos meses estos escándalos vinculados a, por poner un ejemplo, ¿no?, los niños del programa Caliwarma, la respuesta totalmente insensible de los distintos ministros, ni qué decir del tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? La respuesta de todo el gobierno, partiendo por el ex ministro del Interior, era no solamente relativizar el problema, ¿no?, sino que también querer incluso a partir de un tema como este, que yo creo que es el que hoy día se encuentra presente no solamente en la preocupación ciudadana como el más importante, sino también es el que de alguna manera articula algún nivel de respuesta política y social, ¿no? Es el que ha motivado que haya movilizaciones en las calles los últimos meses, con un cierto carácter nacional, o al menos en las ciudades más importantes
sí, más grandes en términos de población del país. Entonces, la respuesta frente a estos temas ha sido siempre de minimizar, querer construir esta supuesta contradicción entre un sector que quiere asediar al gobierno, bueno, los caviares, o un sector que quiere desestabilizar, cuando evidentemente no se trata de eso ni mucho menos, ¿no? Entonces, ese perfil de una actuación, de un comportamiento casi tiránico, ¿no? Como que no importa mucho lo que le pasa a la gente si mañana, pues, escuchamos un caso tras otro más dramático de ciudadanos víctimas de la inseguridad o ciudadanos víctimas de una actuación negligente del Estado, justamente porque hoy día el Estado y el gobierno está sin ningún tipo de norte. Seguramente pasará lo mismo con cuestiones vinculadas al sistema de salud y el sistema educativo, las políticas vinculadas a la problemática de la minería ilegal, ¿no? Entonces, creo que ese perfil se fue acentuando los últimos meses, ¿no? Sobre todo en estos primeros 4 meses del año. Y claro, las respuestas de Boluarte, además, con un cinismo que no gratuitamente la han hecho tener, pues, esa deshonrosa cifra de 2% de aprobación, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que se fue, pues, haciendo mucho más marcado sin que esto fuera algo totalmente nuevo, pero sí se sentía como una cuestión mucho más marcada. Y sobre todo, bueno, ya pasando a una cuestión pues de mucho mayor gravedad, como decía, en el tema de la inseguridad, ¿no? Que es además un asunto con el cual, en la medida que ya estamos embarcados en un proceso electoral, ya se dio la convocatoria, ya se han dado además varias movidas vinculadas a eso, y si bien no es un tema que está totalmente presente en la mente o en las preocupaciones de los ciudadanos de manera general, sí es algo que está acompañando también las movidas, ¿no? Y que explica en parte este último cambio de gabinete, ¿no? Cuánto del costo político vinculado a este gobierno deficiente, desastroso, incapaz de dar siquiera algún tipo de respuesta ya no en términos de gobierno o de gestión, sino incluso una respuesta al menos discursiva, ¿no? A los problemas que se están generando en el país, es algo que el otro componente del régimen, que es el Congreso, quiere cargar, ¿no? Entonces, pasan estas cosas ya muy evidentemente escandalosas, como los asesinatos, incluso a personajes, pues ya del ámbito del entretenimiento, como lo vimos hace unos meses, o este tema de la masacre en Patás. Y claro, hay una pequeña pugna para generar la salida de un personaje como el ex ministro Adrián Sen, ¿no? O sea, el Congreso tratando de alguna manera de construir este mensaje hacia afuera de una distancia con el Ejecutivo, que todos sabemos tiene que ver con digamos, ese desarrollo ya del proceso electoral, ¿no? Esas tensiones por dentro que, pues yo creo que sí auguran más mensajes o más actitudes similares, ¿no? El tratar de marcar una cierta diferencia, una cierta distancia que a estas alturas a todos nos parece pues inaudito, imposible de creer, ¿no? Pero que es lo que creo que va a seguir acompañando también a el devenir de, sobre todo de grupos como el Fujimorismo, ¿no? Se ha dicho mucho de cuánto operó el Fujimorismo en la salida de Adrián Sen, lo que implica además en términos de sinceramiento la llegada de Arana a la presidencia del Consejo de Ministros, aunque en la práctica ha tenido digamos, un rol mucho más de presidente del Consejo de Ministros que el propio Adrián Sen. Pero creo que ese es un tema clave en ese momento, ¿no? Cuánto de la actuación de los partidos en el Parlamento, de los grupos en el Parlamento, respecto a no asumir, ¿no? El costo político de lo que implica un régimen como este, tan impopular, pero que además ha ido generando con Dina Boluarte en particular, ¿no? Una relación de rechazo que pocas veces se ha visto con figuras de la política en tiempo reciente, ¿no? Realmente es un personaje muy rechazado, que genera unos anticuerpos muy
tangibles, ¿no? En la ciudadanía. Entonces, eso no es poca cosa, estando ya, pues, como digo, en un proceso electoral con una campaña que aún no calienta, pero que de todas maneras ya va construyendo ciertas dinámicas hacia los ciudadanos, ¿no? Entonces creo que ese es un primer factor, ¿no? Por supuesto, bueno, el segundo elemento tiene que ver con estas movidas dentro del Parlamento, ¿no? Hace unas semanas se venía, o hace un mes, ¿no? Cuando se dio el cambio de Santibáñez, que todos sabíamos que es un personaje que no iba a desconectarse completamente del entorno de Boluarte, pero que necesitaba, digamos, pasar a otro escenario, porque el tema de la inseguridad realmente es un factor, como digo, que está moviendo, ¿no? Muchos hilos de la política que tal vez no son tan evidentes, pero que yo creo que sí van construyendo un ánimo que va a ser determinante, ¿no? En los meses posteriores, sobre todo de cara al proceso electoral. Eh, bueno, es un parlamento que está, como digo, tratando de construirse eso, ¿no? Una estrategia de distancia, de separación respecto a Boluarte. No creo que en esa lógica haya un espacio para una salida de ella, que es algo que también nos habíamos estado preguntando tal vez el último año. Claramente no hay mucho margen para una operación de ese tipo. Yo creo que se queda simplemente la señora, porque es mucho más cómodo incluso eso para el Parlamento. Pero sí creo que van a intentar con mucho más fuerza que antes construir esta narrativa, ¿no? De ser un parlamento que, si bien ha apoyado y apoya todavía en muchas cosas, toma distancia, ¿no? El otro tema que creo que es clave, o que sigue siendo clave, y que tal vez no termina de leerse totalmente en clave política, y más, como digo, en un contexto ya electoral, es este tema de, claro, cómo impacta la situación, ¿no? De inseguridad en el ánimo nacional, ¿no? Yo sí siento que eso es un factor que va a pesar mucho, ¿no? La sensación em, de ingobernabilidad, de desconfianza hacia la clase política, de rechazo, de malestar social, si bien ha estado presente en los últimos tiempos, ¿no? Los últimos años, y se agudizó con la llegada de Boluarte al poder. Pero es cierto que hay una primera etapa en la que Boluarte es un personaje altamente rechazado debido a su rol durante los primeros meses de este régimen, las protestas, su carácter eh, represivo, ¿no? Pero como se ha ido construyendo la respuesta a este gobierno, ahora de manera generalizada, ¿no? Con un rechazo que es total, y con un ánimo además de casi hasta repudio, eh, ha tenido que ver sobre todo con no solamente con la incapacidad, ¿no? De gestionar este asunto de la delincuencia, de la criminalidad, de la presencia del crimen organizado en todo tipo de ámbitos, urbanos, rurales, sino sobre todo, pues, con la complicidad para para la promulgación, para la elaboración de estas leyes cómplices con el crimen, ¿no? Y yo siento que esa inacción, ¿no? O esa incapacidad de por lo menos aparecer gestionando el problema, sí ha ido calando en la gente, y construyendo un cierto ánimo, pues, de hartazgo, pero al mismo tiempo de desesperanza, ¿no? No es un hartazgo pensando en que va a haber una alternativa que pueda cambiar la situación que hoy día siente la gente, de temor, ¿no? Miedo, de indignación, porque no solamente es el riesgo de perder la vida a manos del crimen organizado, sino que es la indignación de saber que lo poco o mucho que puedas ganar con tu trabajo va a estar sujeto a alguna red de extorsión o alguna situación como esta, y que nadie va a hacer nada, que no sirve de mucho que tú puedas denunciar, ¿no? Entonces, ese ánimo creo que está
exacerbándose tal vez de una forma no tan visible, ¿no? Cuando hablamos de la inseguridad en estos últimos tiempos, nos referimos a las cifras, por supuesto, de homicidios, a los datos más objetivos, digamos, ¿no? O sea, cuántos casos de extorsión, cuántos casos de asesinato por homicidio violento, el porcentaje incluso no sé, de bandas criminales, seguramente, si ampliamos un poco más el análisis, seguramente llevamos a reflexionar respecto a la debilidad institucional, a la situación de la policía, ¿no? Pero lo que creo que a veces no terminamos de medir es cómo eso está impactando en el ánimo social, ¿no? Cómo realmente se está reforzando lógicas de exigencia, de una mano dura, de un accionar este, que resuelva este problema de manera vertical, y que claramente la gente ya no espera nada, ¿no? De este gobierno, de este régimen o de esta clase política, y eso, bueno, nos preocupa porque pues ahí no se salva nadie o casi nadie, ¿no? Entonces, a mí me preocupa eso de manera particular, ¿no? O sea, cómo se está gestando. Mientras tanto, mientras hablamos pues, de la incapacidad, de la complicidad de este régimen con los sectores afines a la delincuencia y la criminalidad desde la política, cómo se va gestando un ánimo que agudiza, ¿no? Cuestiones que ya venían de antes, ¿no? La desconfianza en la política, en fin, pero la situación nos está llevando pues a que la gente piense que ni siquiera hay alternativa y que esto, la única forma de resolverse que tiene es con algún tipo de medida pues por fuera de cuestiones de políticas públicas o por fuera de cuestiones vinculadas al Estado de Derecho, a la defensa de la democracia, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso y es muy riesgoso, ¿no? Sabemos que hay también desde hace ya un tiempo en ciertos sectores políticos la idea de tratar de copiar ciertos perfiles, ¿no? De liderazgo autoritario vinculado a estos temas, el tema Bukele, que no es pues cualquier referente, ¿no? A mí me preocupa mucho porque incluso en gente por ejemplo, con la que converso, gente de espacios sociales a nivel popular, pues, pero muy vinculada a una lógica de la política, de la participación o de la cuestión más colectiva, incluso en esos sectores, que uno podría decir son sectores pues democráticos, son sectores que tratan de pensar el país desde un punto de vista muy distinto a lo que hoy día nos gobierna, y la gente dice, bueno, sí, no, acá lo que falta es un Bukele, ¿no? Un Bukele, alguien que ordene de una vez, esto no puede ser, como digo, tanta permisividad con el crimen, que esto además tiene cada vez más un componente pues de desigualdad, ¿no? Porque la criminalidad no afecta por igual cualquier tipo de sector social, sobre todo ese sector trabajador informal o pequeño o hasta mediano. Y esto aparentemente no tiene el mismo impacto en los sectores de la economía formal más grande, ¿no? Entonces, hasta en eso la gente pues percibe que hay una respuesta y una reacción diferenciada y que por lo tanto acá no se trata de pensar soluciones ordenadas o planificadas o para el mediano plazo, sino algo que pueda responder al problema ya, ¿no? Con urgencia, ¿no? Entonces creo que también ese es un elemento importante y que hay que mirar o profundizar. No hay necesariamente muchos análisis respecto a eso, pero sí lo podemos percibir, ¿no? Por supuesto lo estamos persiguiendo, una sensación de mayor violencia, no solamente, como digo, en las cifras o en datos objetivos, sino también en la convivencia, ¿no? En la forma en la que se vinculan eh, los peruanos en tiempos más recientes, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro elemento que yo quería resaltar, porque hablamos mucho del tema de la inseguridad, la criminalidad, y por supuesto hay que seguir discutiendo esto y pensar qué salidas realmente, más allá de la demagogia o del populismo penal o del oportunismo, incluso político en estos tiempos, hace falta para abordar el tema, pero hay un elemento también muy fuerte que se está consolidando en la sociedad, ¿no? Esta exigencia de autoritarismo, de mano dura, que todavía tal vez no tiene no se ha expresado en una figura, pero que va a ser también el eje sobre el cual muchas candidaturas se terminen de construir o muchos grupos
terminen de presentarse como la solución a ello, ¿no? Em, bueno, por otro lado, creo que inevitablemente se tiene que hablar de lo que ocurre en el Parlamento, ¿no? Y bueno, del Congreso hemos dicho ya algunas cosas que tampoco este, han variado del todo, ¿no? Su lógica de control, de captura de la institucionalidad, pero dentro de todo ello, yo diría que lo más riesgoso también en este momento, además de las cuestiones que se han ido dando como parte de un cambio de más largo plazo, ¿no? Nosotros somos conscientes de la cantidad de leyes pro crimen, de la cantidad de leyes que han ido vulnerando cuestiones básicas del Estado de Derecho, que han afectado derechos en diversos ámbitos, pero lo más peligroso que se ha ido gestando desde el Parlamento es el intento de, pues, reformar el Estado, ¿no? Reformar el Estado de una manera o con una proyección de futuro, ¿no? Tal vez eso es lo poco eh, planificado y lo poco que se ha acompañado de certidumbre en estos momentos de la política. Y es que tenemos un Estado que ha ido siendo cambiado y modificado, que ha reforzado lógicas no solamente de debilidad, sino también de privatización, ¿no? De las pocas cuestiones que todavía podían discutirse públicamente en el país. Un elemento segundo, además de este otro que tiene que ver con unas cuestiones de mediano plazo, tiene que ver con todo lo vinculado al proceso electoral, ¿no? A lo que vamos a vivir también ya con más intensidad en estos siguientes meses. Recuerden que hacia agosto tendría que definirse lo que son las posibles alianzas electorales con ya todos estos partidos que hoy día están reconocidos para participar en el proceso electoral con candidatos. 43. Y en fin, hay otros hitos muy, muy cercanos hasta el fin de año que ya se cierra el proceso de inscripción de candidaturas, pero todo lo que ya se ha aprobado por parte del Parlamento, pues ya es bastante preocupante y ya nos pone en una situación de estar frente a una elección muy poco competitiva, ¿no? O sea, nosotros todavía, claro, estamos en un proceso de discusión de cuánto va a ser un proceso electoral, seguramente con irregularidades o con cuestiones que nos alejan de una elección totalmente transparente, pero de lo que ya se ha aprobado hasta ahora, ya tenemos mucho de qué preocuparnos, ¿no? Estas cuestiones vinculadas al recuento de votos, que es este, una cuestión que se ha introducido además con la finalidad de reforzar la idea del supuesto fraude, o de cuestiones muy cercanas a lógicas fraudulentas en procesos electorales pasados, que es la hipótesis pues, de los que perdieron la elección. Entonces hay que recontar votos. ¿Cómo puede llevarse a cabo ese procedimiento, ¿no? O sea, yo estoy tratando de imaginarme cómo va a ser una elección en la que se habilita este mecanismo de recuento de votos de una manera casi sin mucho control, ¿no? O sea, va a ser realmente imposible pensar en una situación de tranquilidad post día de las elecciones, ¿no? O sea, claramente el proceso electoral no va a acabar el día que se realice como tal la elección y no es que el escrutinio va a estar solamente en manos del sistema electoral, sino que va a haber una intervención directa, ¿no? De los actores políticos, seguramente cuestionando, pidiendo recuentos, ¿no? El tema de la campaña misma, ¿no? La forma en la que se ha flexibilizado las cuestiones vinculadas a las sanciones, ¿no? Y por otro lado, las cuestiones vinculadas al financiamiento, lo que nos va a hacer participar en un proceso electoral muy, muy parecido a un mercado persa, ¿no? Si bien nos ha indignado en otros procesos electorales el uso de recursos económicos por parte de ciertos partidos, pero por lo menos lo que había en procesos previos era la expectativa de si un partido político de manera flagrante usaba recursos de manera no ética, ¿no? Esta lógica de compra de votos o de clientelismo totalmente descarado, pues había un intento, siquiera una expectativa de que eso fuera controlado, sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones, pero ahora las leyes eh,
han sido modificadas para que incluso cuestiones muy evidentes de entrega de dinero a simpatizantes o a posibles votantes no sean sancionadas de manera drástica, ¿no? Entonces vamos a ver eso como moneda corriente, ¿no? Con lo que implica eso también en términos de empobrecimiento del proceso electoral, ¿no? Entonces, por poner algunos puntos que desde ya yo creo que ameritan pues un posicionamiento muy fuerte respecto a las preocupaciones que ya hay hacia el proceso electoral que se nos viene, ¿no? Y bueno, y son cosas de las que seguiremos conversando, pero sin duda todavía no, creo que no se ha dicho con suficiente fuerza que ya estas reglas de juego que se han ido aprobando de manera, claro, eh, muy sigilosa, muy rápida, de las que no se ha discutido con la profundidad que deberían haberse discutido, nos pone en un escenario de altísimo riesgo, ¿no? De un peligro que ya es real, ¿no? Que no es una cuestión que pueda ser probable o posible, ¿no? Y bueno, un elemento final tal vez tiene que ver con este cambio, ¿no? Que se ha dado en el gabinete, ¿no? Si bien nuestra idea de lo que es este gobierno, este régimen, no ha cambiado ni va a cambiar respecto a que haya un giro o una tendencia distinta a cómo han venido funcionando, ser un régimen que depende del Parlamento, que está subordinado a él, en el que lo que prima es el interés eh, más superficial, ¿no? De gente como la señora Boluarte, que está más preocupada en viajar al Vaticano que siquiera armar pues, una estrategia de salida del gobierno para este último año, ¿no? Lo hemos visto con estos cambios que se dieron previo a la juramentación del señor Arana, ¿no? Tres ministros juramentados durante la tarde de un día y al día siguiente simplemente eso quedó en nada. Yo creo que sí hay que, bueno, como muchos ya lo han venido haciendo, poner el ojo en este personaje, ¿no? En Eduardo Arana, ¿no? Creo que es una persona que refleja muy bien ciertas lógicas y ciertos espacios de poder que son los que también tomaron protagonismo en la política peruana desde un lugar distinto, ¿no? A la de los partidos en los últimos años, ¿no? Me refiero en particular a su no solamente participación, sino que él es un personaje que nace a partir de estas redes de corrupción y de poder construidas en el sistema de justicia, ¿no? O sea, él es un personaje al eh, que se ha asociado mucho a este caso de los cuellos blancos, pero no es solamente esta asociación que a veces, bueno, realizamos por precaución, tal personaje tuvo tantas llamadas con alguien como César Inostroza o con el expresidente de la Corte del Callao. Arana ha sido pues un personaje muy cercano a Villestein, ¿no? Este ex juez de la Corte Suprema que ya todos conocemos, hemos visto en acción y hemos entendido también el peso que tuvo mientras estuvo en la Corte Suprema, ¿no? Y el juego político que él generaba, ¿no? Creo que no hay ya muchos jueces supremos que siendo también cuestionables y hasta corruptos, podríamos decir, que haya tenido la capacidad de maniobra política que tuvo alguien como Villestein, ¿no? Entonces, bueno, Arana viene de eso, ¿no? Viene de esa cantera, digamos, y claro, durante los años siguientes a su trabajo con Villestein, pudo construirse relaciones, pues, de cercanía, de intercambio, de favores, con una cantidad enorme de operadores, tanto políticos como del sistema de justicia, ¿no? Entonces creo que también es un personaje que tiene una idea, ¿no? De lo que espera, ¿no? En un espacio de poder mayor como el que hoy ocupa, ¿no? Y por supuesto eso es peligroso, ¿no? Él es alguien que tiene una agenda ultraconservadora, eso ya lo hemos visto en el Ministerio de Justicia, ¿no? No solamente para cuestiones vinculadas a derechos humanos, o a derechos en general, sino también con la complicidad que él ha tenido para permitir todas estas normas bueno, que con razón nos han generado pues indignación y preocupación vinculadas a las leyes pro crimen. Entonces yo sí estaría muy atenta a lo que esta persona, ese señor, intente hacer este último año, ¿no? Va a ser un rol ciertamente complicado, como decíamos, el Congreso va a intentar, pues, entre comillas, aparecer como un Congreso opositor, como un Congreso que fiscaliza a Dina Boluarte, pero por otro lado no me queda
duda del apoyo que van a otorgar a alguien como Arana para este tipo de cuestiones, ¿no? En las que él tiene claro que su pelea es contra ese sector caviar, este sector que para ellos han impedido, ¿no es cierto?, que puedan pues continuar, ¿no?, con el desarrollo y el ejercicio de estas redes corruptas que de alguna manera se vieron debilitadas o expuestas en todo caso en el 2018 y en adelante con el caso este de los cuellos blancos, ¿no? Entonces yo creo que ese va a ser un personaje que en muchas cosas puede generar mucho más daño de lo que hasta ahora hemos visto por parte de este régimen, ¿no? Bueno, me quedaría ahí entonces. Gracias. Gracias, Indira. Entonces, para continuar con las reflexiones, vamos a dar paso ahora a Paulo. Paulo Vilca es abogado y politólogo, tiene un magíster en ciencia política y gobierno por la Universidad Pontificia Católica del Perú y por la, uy, dije al revés, Pontificia Universidad Católica del Perú. Eh, también ha tenido su paso, ¿no?, por el Estado. Paulo fue, estuvo de viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Actualmente es investigador del IEP. Muchísimas gracias, Paulo, por aceptar acompañarnos esta mañana también. Te dejo en el uso de la palabra. Sí, Molvina, muchas gracias por la invitación para participar en esta sesión de análisis. Yo probablemente voy a complementar algunas de las cosas que ha señalado Indira en su sesión. Bien, sí, el tema, como lo ha señalado Molvina, es la gobernabilidad a la deriva, ¿no? Y yo le he puesto, y en elecciones, que es algo que también Indira ha digamos, identificado bien como este nuevo contexto. Eh, quiero empezar más bien con algo lo más reciente, tal vez, ¿no? Para luego tratar de identificar más bien algunos temas que me parecen describen un poco la situación actual en la que se encuentra nuestro país, como digo, complementando varias de las cosas que ha señalado Dina, ¿no? Lo primero es que hemos pasado, digamos, a un nuevo gabinete de Dina Boluarte. Es el tercer primer ministro de este gobierno, ¿no? Y en general un gobierno en donde, digamos, los cambios de ministros, tal como ocurría anteriormente con Pedro Castillo, no son una cuestión, digamos, tan extraña, ¿no? Pese a, digamos, no es que los ministros duren mucho, ¿no? Sean personas que tengan cierta estabilidad en el cargo. No, no. En Dina Boluarte esa tendencia ha continuado. Y más bien algunos detalles que a mí me parecen importantes tenerlos presentes con lo que ha significado este cambio de, eh, de gabinete, ¿no? En principio, como suele ocurrir en algunas ocasiones, había una resistencia, ¿no?, de los actores que se encontraban, digamos, de Adrián Sen específicamente, a dejar el cargo. Y hemos visto todas estas maniobras fallidas que hicieron, ¿no?, con una juramentación de ministros algunas horas antes de que él renunciara. Y también, digamos, lo llamativo, ¿no? La primera vez creo que un primer ministro renuncia mediante una conferencia de prensa, ¿no? Cuando, digamos, ya todo el mundo sabía que estaba saliendo del gobierno, ¿no? Entonces, un gabinete que surge en medio de maniobras políticas fallidas del gobierno, pero ya luego con su conformación, creo que vale la pena un poco preguntarse quiénes ganan con este nuevo gabinete, ¿no? Y lo primero, además, un gabinete, digamos, donde hay solo un nuevo integrante, ¿no? Porque se repite prácticamente, pero en este enroque de carteras, en el caso del MEF, ¿no? Y en el caso de justicia, eh, se puede demostrar, digamos, que hay algunos actores políticos que parecen tener mejor posición. Y uno de ellos es Dina Boluarte, que como ha señalado bien Indira, ha puesto a dirigir al gabinete a alguien muy cercano a ella, como es el ministro Arana.
que ha sido uno de los principales operadores desde el Ministerio de Justicia, ¿no? En varias de las, digamos, de armar el nuevo esquema institucional que tenemos, ¿no? Esto clave para concretar el indulto o que se implemente el indulto a Alberto Fujimori, todo el tema de las leyes de impunidad y los propios problemas judiciales de Dina Boluarte, ¿no? Y hay un detalle, ¿no? Y es que si uno se fija en quiénes han sido los primeros ministros de Dina Boluarte, todos son abogados y todos son sus abogados, de una u otra manera, ¿no? A excepción tal vez del primero, que duró muy poco, Pedro Angulo, tanto Alberto Tarola como Adrián Sen y finalmente Arana, son, digamos, personas que han actuado como asesores legales de la presidenta, ¿no? Entonces, de hecho, Dina Boluarte también es abogada, ¿no? Entonces, habla pues de un carácter, digamos, de lenguaje común que busca Dina Boluarte, de sus colaboradores más cercanos, ¿no? Y todos ellos, además, formando parte de estas redes, pues, que operan alrededor del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Estas redes que operan con el Poder Judicial, en fin, ¿no? Pero bueno, Dina tiene ahora a otros de sus abogados, ¿no? Como primer ministro, ¿no? No es casualidad tampoco que uno de los ministros que ha sido más cercanos a ella como, y que sigue siendo, ¿no? Como Juan José Santibáñez, también sea un abogado. También quien eh, encuentra una mejor posición y más pensando en un proceso electoral es APP, ¿no? Que pasa a tener un segundo ministro, esta vez en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que como ustedes saben es el sector que tiene el mayor presupuesto de todos. Y es un sector además que todos sus proyectos están muy vinculados a inversiones en ámbitos locales, subnacionales, ¿no? Entonces, de hecho, debe ser junto con vivienda uno de los dos ministerios, no solo infraestructura, sino donde van más los alcaldes, los gobernadores, en fin, ¿no? Y bueno, pues para un partido como APP eso representa una oportunidad importante, ¿no? Entonces, que APP tenga un ministro como tales en el MTC, eh, puede significar, digamos, una suerte de fortalecimiento de las capacidades clientelares, ¿no? De las intenciones clientelares, mejor dicho, del partido de César Acuña, ¿no? Y finalmente, Fuerza Popular, el otro aliado del gobierno, que todo indica ha conseguido tener un ministro más cercano en el MEF, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y todo ello también en un contexto electoral, ¿no? Donde, por lo menos lo que han señalado algunos, si no voceros, personas cercanas al fujimorismo, le permitirían, pues, tener una mayor incidencia en el diseño de las políticas económicas durante este periodo, ¿no? Entonces, bueno, entonces, de la conformación, ¿no? Una presidenta con un colaborador más cercano como primer ministro y sus aliados también fortaleciendo su presencia en este gabinete, ¿no? Ahora, es un gabinete que tiene que ir a buscar el voto de confianza, ¿no? Al Congreso. Eh, y si bien uno podría decir que Cecil está asegurado, si tiene el apoyo ya de Fuerza Popular y APP, algo que también, digamos, forma parte del paisaje político de nuestro país, ¿no? Es que las negociaciones para ello en el Parlamento pueden ser digamos, un poco complejas, ¿no? Entonces habría que ver en todo caso cuánto apoyo va a conseguir Arana finalmente en el gobierno. Y si es que este va a ser el último gabinete de Dina Boluarte, ¿no? Yo creo que esa sería la expectativa del gobierno, que este gabinete sea el que le permita llegar, ¿no? La expectativa es llegar hasta julio de 2026, ¿no? Y que le permita llegar, ¿no? Entonces, si es que vamos con los deseos del gobierno, estos deberían ser los rostros, ¿no? De quienes van a estar a cargo de la conducción de los distintos sectores del gobierno nacional, ¿no? Entonces, eso, quería empezar con eso, con una primera lectura, digamos, del último hecho político relevante, en todo caso, y tal vez sí mencionar que algo, digamos, que los cambios
finalmente en el gobierno acaban siendo resultados de un problema cada vez más presente en la agenda pública, como es el de la inseguridad ciudadana, ¿no? O sea, por un tema de inseguridad ciudadana, el asesinato de Paul Flores se censuró a Santibáñez, ¿no? Y finalmente lo ocurrido en Patás acaba significando también la salida de Adiracén, ¿no? Entonces, bueno, eso como un detalle también que luego voy a retomar. Bien, entonces, más allá de este hecho político puntual, yo quería más bien ahora tratar describir tal vez algunos elementos que a mi entender permiten entender cuál es este statu quo o esta gobernabilidad, vamos a decir, o sea, puede que no nos guste, ¿no? Estamos completamente en desacuerdo y tiene todos los defectos y genera un inmenso perjuicio al país, como ya lo sabemos, ¿no? Pero finalmente es lo que, digamos, existe, ¿no? La suerte de statu quo, como menciono ahí, ¿no? Y lo primero es que algo que creo caracteriza en general, ¿no? Es que estamos ante autoridades, ¿no? Ante un poder ejecutivo, un poder legislativo y también el poder judicial y otras entidades, ¿no? Que no tienen aprobación ciudadana y que tampoco rinden cuentas, ¿no? Y eso se expresa en algunos aspectos particulares. En principio, la desaprobación, pues, de la presidenta, ¿no? Y también del Parlamento, pero más en el caso de Dina Boluarte, es histórica, ¿no? O sea, tener 0%, porque creo que eso es finalmente, ¿no? A lo que llega es algo nuevo, ¿no? Son pisos, digamos, más allá de que no hemos tenido gobiernos muy populares en el país, llegar a estos extremos ya es algo insólito, ¿no? Y que además se ha ido normalizando. Nadie espera, y tampoco creo que el gobierno espera, que eso vaya a cambiar, ¿no? O sea, que vaya a subir en las encuestas el gobierno, parece casi imposible, ¿no? Entonces, se convierte en un elemento cotidiano, ¿no? La desaprobación histórica, digamos, muy cercana al 0%, si no el 0%. En segundo lugar, eh, algo que de cuando en cuando también se hace muy patente, sobre todo a partir de lo que se publica en medios, en redes sociales, ¿no? Y es el rechazo de la gente a las autoridades. Lo hemos visto en el caso de congresistas que son expulsados de reuniones, de ministros abucheados, de la propia Dina Boluarte, que no puede asistir a eventos sin desplegar grandes sistemas de seguridad, ¿no? Y que ni aún así impiden que la población le exprese su rechazo. Ya ha pasado un tiempo, pero hay que recordar que o sea, debe ser la primera presidenta eh, a la cual fue agredida físicamente, ¿no? Eso fue en Ayacucho, si recuerdan esto, hace más de un año tal vez. Pero bueno, entonces ese rechazo también es algo que no solo es aprobación, apatía, ¿no? Sino hay una suerte de rechazo explícito hacia estas autoridades y que hay que ver cómo se va a traducir luego electoralmente, ¿no? Pero por otro lado, también algo que se ha hecho cotidiano, ¿no? Es cada vez observar varios ejemplos, ¿no? De aprovechamiento del poder en beneficio propio, ¿no? Ya lo hemos visto muchas veces en el caso de Dina Boluarte, no solamente con los roles u otras cosas, con los propios viajes que realiza, ¿no? Viajes sobre todo, digamos, pensando en su interés individual, ¿no? No tiene que ver mucho, digamos, con políticas de relaciones exteriores, ¿no? Del país, en fin, ¿no? O sea, responden más a intereses personales de Dina Boluarte. Y lo propio se puede ver también en muchas decisiones congresales, ya no necesariamente con temas de obtener dádivas o ventajas, sino de crear un marco, un sistema institucional
leyes que los vayan a favorecer. Así se han desactivado las leyes, digamos, que regulaban el lavado de activos, ¿no? Lo mismo en el caso de las detenciones, en fin, ¿no? Toda una serie de hechos que hablan, pues, de gobierno, de congresistas que van maniobrando, ¿no? Van desmontando, van acabando con reformas, básicamente en beneficio propio, ¿no? Y todo eso ocurre en un contexto en donde prácticamente no existe fiscalización ni control, ¿no? Eh, si en algún momento el Parlamento podía ser un espacio de control político, ahora eso prácticamente no existe, o si ocurre básicamente pensando en la tribuna, la Contraloría General de la República, que en cierto momento había presentado algunos informes, ¿no? Esto que son irregularidades, en fin, también ya es un organismo que no ejerce como tal. Y uno de los elementos que está en proceso, ¿no? Siempre es el de buscar la captura de la justicia. Eh, Son muchos los eventos, decisiones, intenciones y propósitos que existen desde el Parlamento como desde el Poder Ejecutivo para tener una fiscalía y un poder judicial más dóciles, más cercanos a ellos, ¿no? Y bueno, pues y en conjunto, digamos, eh, pese a todas estas circunstancias, y esto lo pongo entre comillas, pero igual creo que llegamos a una situación en la que casi hay una consolidación de este régimen, ¿no? Eh, Dentro de lo que, digamos, la precariedad y la inestabilidad política, que voy a plantear luego más adelante, pero eh, este statu quo funciona, ¿no? El gobierno permanece, supera crisis, está sometido al Congreso, ciertamente, ¿no? Pero ese es el régimen que tenemos en este momento, ¿no? Y por lo menos desde los principales actores beneficiados, creo, el propósito que tienen es llegar hasta el 2026 con este statu quo, ¿no? Y por tanto, digamos, mientras tanto, haber llegado a avanzar en otros temas de agenda. Por supuesto, eh, no se puede quedar todo en el análisis del gobierno, ¿no? Y dado, digamos, este sometimiento que existe el Ejecutivo al Congreso, un elemento esencial para entender la coyuntura, digamos, tiene que ver con este hecho ya ampliamente, digamos, difundido, que lo conocido, analizado también, ¿no? Que es la concentración del poder en el Congreso de la República, ¿no? Y que obedece a una serie, digamos, de variables, elementos que algunos los he puesto acá, hay muchos otros más, ¿no? Pero entre los que podemos encontrar, por ejemplo, que es un parlamento que ha destruido por completo el equilibrio de poderes, ¿no? No solamente en los hechos, ¿no? Sino que ha generado una serie de cambios en el modelo constitucional peruano que le permiten al Congreso tener la sartén. Temas como la cuestión de confianza, que eventualmente podría llevar a una disolución del Congreso, etcétera, han sido desarmados de tal manera que es prácticamente imposible hablar de que hay en este momento cierto equilibrio, ¿no? Ese es el nuevo modelo peruano, un modelo en donde el poder está en el Parlamento de la República. Y en el Congreso, además, se ha consolidado una coalición política dominante, ¿no? Que está integrada, entre otros, ¿no? Pero de manera, digamos, prioritaria por el Fujimorismo, Fuerza Popular, ¿no? APP y, por supuesto, Perú Libre y, en menor medida, pero también forma parte de esta coalición, la bancada magisterial, ¿no? Por supuesto, los otros partidos también tienen cierto rol, Avanza País, Podemos, etcétera, ¿no? Pero en general,
la construcción de la agenda en el Congreso, ¿no? Los temas que van siendo acordados corresponden a esta conformación, ¿no? De humorismo, eh, acuñismo y serronismo, ¿no? Y lo que queda, digamos, de la bancada que llevó Pedro Castillo. Entonces, este es el esquema. Y además son agrupaciones y partidos que, a diferencia de otros, tienen líderes que tienen mucho protagonismo. Mientras que en Avanza País uno no puede decir, a ver, ¿quién es el que ordena la bancada? No, no es Philip Butters, ¿no? Quien ordena la bancada en Avanza País, ¿no? Así como no sé, en Acción Popular no se puede hablar que Chávez, que es el nuevo presidente de Acción Popular, controle la bancada. No, no. En el caso de APP, el Fujimorismo y Perú Libre, sobre todo, sí. Tienen a Keiko Fujimori, a César Acuña y a Vladimir Cerrón marcando la pauta de lo que debe hacer cada uno de estos grupos, ¿no? Que además son grupos que van mostrando cierta cohesión y cierta disciplina. Cuando uno se pone a analizar cómo votan, eh, por mucho, el fujimorismo es probablemente la bancada más disciplinada, ¿no? La que garantiza más la uniformidad de los votos de sus integrantes. Pero no muy lejos de ellos también ya van APP y Perú Libre, ¿no? Que lo que ha quedado de Perú Libre. El Congreso marca la agenda, ¿no? Un tercer elemento tiene que ver con que el Congreso también ha conseguido alinear a su favor, ¿no? Para que actúen bajo su, digamos, sean funcionales al Congreso, a otras entidades cuya designación, digamos, ha monitoreado, si no ha implementado directamente el Parlamento, ¿no? Hablo del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y más recientemente la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, todas esas instituciones autónomas, en teoría, acaban trabajando en línea con lo que señala el Parlamento, ¿no? Un cuarto elemento de la actual situación tiene que ver con que el Congreso, digamos, al haber acabado con el equilibrio de poderes, mantiene el tema de la vacancia como un instrumento de presión, ¿no? Es el principal arma del Congreso, ¿no? Una vacancia latente de Dina Boluarte, ¿no? Con congresistas que han hecho habitual cuando, digamos, algo no les gusta en el gobierno, no consiguen aquello que les interesa, hablan inmediatamente de que ya se acaba el gobierno. Lo hemos visto en Patricia Chirinos, en José Luna, diciendo, no, esta es la última oportunidad, luego va. Ya, sí, la vacancia, digamos, latente, como digo yo, es el instrumento cotidiano al que recurre el Parlamento eh, como mecanismo para someter, ¿no? Al Poder Ejecutivo y al resto de entidades, porque no solamente se habla de que se puede vacar a la presidenta, también se pueden destituir, se puede inhabilitar políticamente a otros actores políticos, a otros actores institucionales, ¿no? Entonces, ese es el arma que tiene este Congreso, ¿no? En quinto lugar, por supuesto, ya hemos visto todo es digamos, el avance, el esquema que ha armado el Congreso para organizar un proceso electoral más favorable a sus intereses, ¿no? Y que no solamente tiene que ver con aprobar leyes, haber modificado las reglas electorales, ¿no? Sino también con mantener, digamos, latente la intervención en los propios organismos electorales, ¿no? Esto para nadie es un secreto que siempre está en la agenda presionar, por ejemplo, a la Junta Nacional de Justicia para que lleve adelante procesos de investigación y sanción contra la jefa de la RENIEG, el jefe de la OMPE, ¿no? Esta idea de rotar la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, dejando, digamos, de lado la práctica la norma que establece que lo preside un vocal de la Corte Suprema, ¿no? Y no tengo duda de que eso va a continuar así, ¿no? Entonces,
ese es un elemento que también va marcando la pauta de lo que es este Parlamento. Y junto con las decisiones del Congreso también tenemos esta suerte de populismo congresal, ¿no? Que seguramente en lo que viene va a agudizarse. Ya vimos ayer, por ejemplo, que en la Comisión de Trabajo, si mal no recuerdo, eh, se ha aprobado un dictamen, por ejemplo, para que la remuneración, el sueldo de los profesores jubilados pase de 800 a 3.300 soles, ¿no? El tema este de liberar la disponibilidad de la CTS hasta el siguiente año, seguramente temas como la liberación, digamos, de otras 4 ITs de las AFPs, en fin, y muchas otras cosas más, van a formar parte, ¿no? de este populismo colosal. Tal vez una de las cosas que mejor expresa ello sea pues la creación, digamos, indiscriminada, llamarlo así, de universidades públicas, ¿no? Hay regiones como la mía, en Puno, donde creo que ya hay 5 universidades públicas, ¿no? O Cajamarca, que tiene 5, 6, y en fin, ¿no? Una explosión de universidades públicas creadas básicamente porque al Congreso y a algún congresista le dio la gana que haya una universidad en una provincia, ¿no? Y finalmente, también un Congreso que como parte de esta hegemonía política, ¿no? Ha avanzado, digamos, en crear instrumentos de control de la sociedad civil, ¿no? Básicamente con la aprobación de la ley APSI, pero también con la aprobación de otras normas y otras que están en camino, ¿no? De criminalización de la protesta, ¿no? Entonces, entre otros temas que van en esa línea, ¿no? De cómo sancionar, de cómo sujetar a aquellos sectores de la sociedad que son críticos con el gobierno, ¿no? Entonces, yo diría eso, digamos, presentaría eso como un segundo elemento, digamos, de este status quo que tenemos en el país. Ahora bien, todo esto, por supuesto, no ocurre, digamos, en circunstancias normales, ¿no? Sino que se acaba generando una suerte de crisis múltiple en el país, ¿no? Una crisis política, porque a pesar de que el Congreso tiene todo el poder, hay inestabilidad, ¿no? Eh, los conflictos entre los poderes del Estado y la ciudadanía, sobre todo, se manifiestan en la convocatoria de movilizaciones y protestas, ¿no? Eh, ya vimos una la semana pasada, que tuvo sobre todo fuerza en el sur del país, no tanto en Lima, eh, pero que sin duda va a seguir siendo parte del paisaje cotidiano, ¿no? O sea, esta idea de que, no solo idea, ¿no? Esta situación de que en la política esto finalmente viene siendo el gran elemento desestabilizador de lo que vive el país, ¿no? La crisis de seguridad, en segundo lugar, ¿no? Eh, el aumento de la criminalidad, de los hechos delictivos, y algo que también ya va haciéndose más patente, ¿no? Que es esta pérdida del control territorial del Estado, ¿no? El ejemplo tal vez más claro es Patás, ¿no? Pero, digamos, zonas como Patás ya existen en nuestro país hace tiempo, ¿no? Solo que ahora en estas se van instalando, ¿no? El elemento, digamos, diferente es la instalación de estructuras, bandas y organizaciones criminales, ¿no? Que a través de actividades económicas van buscando, digamos, acumular, ¿no? Entonces, yo diría que ese es un elemento también, tal vez el más relevante, porque afecta de manera transversal y como señalaba hace un momento, la inseguridad ha sido el único tema que ha generado algún tipo de respuesta de estos actores, ¿no? Que están muy cómodos en este statu quo, ¿no? A los cuales no les interesa la desaprobación ciudadana, el rechazo, en fin, ¿no? Pero sí los temas de inseguridad mueven este statu quo, ¿no? Generan cambios de ministros, generan amagos de respuesta política a otros actores, ¿no? E inclusive han generado que una de las movilizaciones más grandes en Lima sea por esta razón, ¿no?
Y un tercer elemento que lo pongo como pregunta, ¿no? Porque, ¿no? Es el de crisis económica, ¿no? Esto, sin duda, los indicadores macroeconómicos en el país todavía muestran, digamos, no una caída pronunciada, ¿no? Es más, se habla de crecimientos temporales de la economía en el país, ¿no? Pero también es cierto que las condiciones económicas en general no son las de hace unos años, ¿no? Esto es cada vez más usual observar, digamos, hay un incremento sostenido de precios, etcétera, ¿no? Y ahí yo diría que tal vez, y esto lo digo a manera de hipótesis, ¿no? El tema que evita un escalamiento de la crisis económica es la propia estructura informal de la economía peruana, ¿no? Esto es la informalidad la que va sosteniendo finalmente esta suerte de crecimiento chicha que tenemos en el país, ¿no? O sea, quienes ganan poco, pierden el trabajo, finalmente acaban siendo emprendedores, haciendo actividades de cachuleo, etcétera, en la informalidad, que es lo que finalmente permite pues, a muchas familias ir pasando el día a día económico, ¿no? Ahora bien, en todo este contexto, por supuesto, y con esto voy cerrando, ¿no? Ya empezamos el proceso electoral, ¿no? Ya han sido convocadas las elecciones, etcétera. Y ahí, igual que yo quería compartir algunos elementos, a mi entender, digamos, que pueden ser útiles para ver, digamos, qué es lo que puede incidir en este proceso electoral, ¿no? Hay algunos temas coyunturales, por llamarlos de alguna manera, este primero que señalo, ¿no? Hay demasiados partidos y pocos candidatos en el sentido de que generen cierta simpatía, cierta adhesión, ¿no? Eh, digamos, cada cierto tiempo, muchas personas con las que yo voy conversando siempre preguntan, ¿y por qué vamos a votar? ¿No? ¿O a quién hay que votar? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Ya? Sí, un montón de partidos, como nunca en nuestra historia, ¿no? Pero sin alternativas, ¿no? Y eso se expresa bien en las encuestas, ¿no? Donde la gran mayoría de nuestro país todavía no, digamos, encuentra en quienes han lanzado su candidatura o aparecen de manera pública, no encuentra una alternativa, ¿no? Y aquí algo, digamos, que por lo menos ciertos sectores del establishment, frente a esta, digamos, desierto de candidaturas con adhesión, eh, intentan plantear después que haya una suerte de outsider, pero a diferencia de otros momentos, un outsider del establishment, ¿no? Es decir, alguien que, siendo nuevo, disruptor, pero que juega a favor de este statu quo, ¿no? Otro tema también, digamos, plural, pero que va a tener una incidencia en el proceso electoral, tiene que ver con las propias reglas, ¿no? Que todavía no hay certeza de que efectivamente estas vayan a ser. Y tal vez el mejor ejemplo de ello tiene que ver con esta hipótesis que se viene barajando en el Congreso de sancionar a los partidos que tengan irregularidades en las firmas, ¿no? Como de retiro del proceso electoral, ¿no? Algo que eh, está en discusión y que, de ocurrir, seguramente esto reduciría la competencia, ¿no? Electoral y seguramente así pueden haber, no tengo duda, algunos cambios todavía, ¿no? Hacia lo que viene en abril del próximo año. Otro elemento coyuntural, pero que luego, digamos, busca marcar una pauta general de cómo van a ser las elecciones en el Perú, es que vamos a asistir a una elección de un sistema bicameral. O sea, vamos a una elección de senadores y diputados, con un Senado además que súper poderoso, tal como ha sido diseñado, y donde la propia conformación de las listas va a, digamos, generar pues distintas estrategias por parte de quienes aspiran a llegar a este Parlamento bicameral, ¿no? Es esta idea, por ejemplo, de que el Senado puede estar conformado en buena medida
por ex candidatos presidenciales, ¿no? O ex integrantes de las listas presidenciales, ¿no? Ex candidatos a vicepresidente, etcétera, ¿no? A partir, digamos, de esta posibilidad de que se puede postular a la presidencia de la República, pero también al Parlamento, ¿no? Entonces, digamos, esa es una posibilidad que puede generar. Por otro lado, hay que ver cuál va a ser el rol del gobierno en este proceso electoral, ¿no? Ya hemos visto que es un gobierno ineficiente, ¿no? Sometido al Parlamento, en fin, todos los defectos que ya todos conocemos, pero que por eso mismo es un gobierno que probablemente, dadas las circunstancias en las que se encuentra, ¿no? tenga mayores incentivos para buscar intervenir en el proceso electoral, ¿no? Para favorecer ciertas candidaturas, seguramente, ¿no? Para perjudicar otras, por cierto, pero ese es un asunto que probablemente sí vayamos viendo a medida que pasa el tiempo. Y finalmente, bueno, pues las elecciones subnacionales que también son el próximo año, ¿no? Y que por supuesto entran en el cálculo de los propios actores que buscan participar en este proceso, ¿no? Pues como temas coyunturales que creo pueden van a tener impacto y van a afectar en las áreas de las elecciones. Pero también hay otros elementos que son tendencias, ¿no? Son asuntos más o menos recurrentes de los procesos electorales peruanos. Y el primero tiene que ver con que usualmente, digamos, nuestra ciudadanía, utiliza las elecciones como un castigo hacia los gobiernos, ¿no? Hacia quienes detentan el poder, ¿no? Todo indica, la tendencia en todo caso, que, por tanto, este gobierno no tiene posibilidad electoral, no va a tener un candidato, tal vez sí lo tenga, ¿no? Pero probablemente no obtenga mayor votación. Pero el elemento nuevo, digamos, es que el rol que han tenido los partidos, ¿no? Y hemos visto los personajes, ¿no? Keiko Fujimori, Acuña, Cerrón, sobre todo, como sostén del gobierno, ¿no? Todo indica de que la ciudadanía debería castigarlos también electoralmente a ellos. Esa ha sido la tendencia, ¿no? De castigar a quien ha ejercido el poder. Bueno, vamos a ver si eso ahora también ocurre. Otra tendencia en nuestro país ha sido el de los clivajes territoriales, ¿no? El sur vota por un candidato, el norte vota por otro, ¿no? Lima, en fin. Eh, Eso va a ocurrir nuevamente, ¿no? En un contexto en el que, digamos, hay un rechazo mayoritario de la ciudadanía hacia el gobierno, hacia ciertos actores, va a continuar, ¿no? Estas diferencias territoriales a nivel electoral seguirán, ¿no? O la polarización, que usualmente se presenta en segunda vuelta. Esto, algunos colegas señalan, ¿no? De que no es que haya polarización en el Perú, ¿no? Al contrario, la gran mayoría está en contra de unos muy pocos, ¿no? Eso no es polarización, ¿no? En fin, hay que ver si eso efectivamente acaba siendo también parte de las tendencias que se traducirán en las elecciones. Una tercera tendencia también usual ha sido el de la fragmentación de los votos. La votación se divide, y más con 43 partidos, va diciendo, ¿no? Pero ahí habría que ver si efectivamente eso va a ocurrir, ¿no? ¿No? Y también si es que va a funcionar algo que ya hemos visto en otras elecciones, que son estas locomotoras presidenciales, o mejor dicho, si es que el candidato presidencial que obtenga más votación va a jalar a las listas, ¿no? Eso ha ocurrido actualmente, ¿no? Estar en una lista con un candidato que obtenga un porcentaje eh, mayoritario de votos va jala, ¿no? A los integrantes de la lista, sobre todo, digamos, en el caso del voto preferencial a nivel subnacional, ¿no? Bueno, hay que ver si ahora, con una cédula tan grande, ¿no? Esa idea de marcar el mismo símbolo acaba funcionando, ¿no? Y por otro lado, si es que efectivamente se multiplica, se fragmenta el voto, ¿no? Un quinto elemento es que en las segundas vueltas, que casi todos damos por descontada que va a ocurrir,
acaba ganando el mal menor, ¿no? Eso ha sido regularmente, eso ocurre regularmente en nuestro país. Habrá que ver si ahora votar por el mal menor efectivamente se produce en la segunda vuelta o en la primera vuelta. ¿A qué me refiero, no? A que muy probablemente muchos sectores de la ciudadanía, frente a esta multiplicación de partidos, puedan acabar endosando su voto a aquellos que, por ejemplo, tienen posibilidad de, digamos, derrotar a la actual coalición, ¿no? Entonces, un voto, digamos, por un mal menor, ya no en segunda vuelta, sino en la primera vuelta. Y finalmente, pues, y con esto culmino, creo que se puede hablar de que más allá de cuál sea el resultado electoral, lo más probable es que tengamos una continuidad de la crisis, ¿no? Y es que quien sea electo presidente o presidenta en nuestro país probablemente tenga todos los incentivos para intentar restaurar este equilibrio de poderes, ¿no? Presidente, de lo contrario, va a ser un presidente del partido que sea, sujeto al Congreso, ¿no? Entonces, tiene dos opciones: o acaba siendo nuevamente un rehén, presidente rehén del Parlamento, o puede que busque cambiar esta situación y por lo menos intentar fijar unas nuevas reglas de relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Eh, Esta segunda ruta, que a mí me parece muy probable, creo, como lo he señalado, genera las condiciones para una continuidad de la crisis política en nuestro país, ¿no? Más allá del resultado del siguiente año, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias por su atención. Gracias, Pablo. Gracias, Indira, también nuevamente. Estamos ya con el tiempo justo para las preguntas o comentarios. Hay una pregunta de Patricia Pinto para Paulo. No sé si quieres hacerla oralmente, Patricia. Pregunta si crees que hay apatía generalizada ante este status quo que estabas mencionando, ¿no? O es miedo con todas las medidas represivas aprobadas, lo que mantiene a la masa en sus casas. ¿Tienes un análisis sobre el trabajo del poder mediático para mantener ese status quo? Olvina, buenas. Aquí. Adelante, Maki. Buenos días. Buenos días con todos, con todas. Nada, primero felicitar a Indira y a Pablo. Yo tenía dos cosas que me parecen que los voy a plantear. Una es que muchos nos imaginábamos que a estas alturas del proceso ya el desmarque iba a ser mayor, ¿no? El desmarque de partidos que están particularmente en el Congreso con el gobierno. Pero parece ser que no es así, ¿no? Parece ser que todavía ellos creen que tienen aliento para seguir en esa alianza y que quizás en la parte final en la parte final de preelectoral, digamos, el desmarque ya sería así mayor. Yo me imaginaba, como, igual repito, como muchos, que ya esto era, a estas alturas debería ser mucho más. Claro, salvo Porqui, digamos, salvo Renovación Popular, es que quien de alguna otra manera se ha mostrado mucho más beligerante, digamos, ¿no? Pero los otros partidos, en la realidad, uno siente que no están todavía en una posición, digamos, de resistencia. Quizás esto se debe a que no hemos podido construir una resistencia popular, digamos, agresiva, o como tú dices, que el populismo congresal le sea suficiente, ¿no? De que efectivamente en la medida en que mantengan comillas contentas a determinados sectores, no, el hecho de que se confronte con el gobierno no va a ser significativo, digamos, en su cabeza, ¿no? Ese es un tema, ahí me gustaría conocer tu opinión, qué efectivamente es lo que puede estar pasando. Un segundo tema que Indira lo mencionó mucho es que efectivamente
la inseguridad es como hoy en este momento es como el centro, lo que mueve más a la ciudadanía, ¿no? Y afecta también evidentemente la economía familiar. Esto se da con mucha intensidad, sin duda, todavía en sectores, en ciudades, digamos, en las zonas más urbanas, ¿no? En las zonas rurales uno todavía no termina de sentir eso más allá de la presencia de estas economías informales, que tienen otras características, ¿no? Y entonces es también evidente que andan en la búsqueda de alguien una figura, pero que no encuentran. Yo hasta ahora no encuentro una figura, digamos, que empiece, más allá de Antauro, por supuesto, que diga, oiga, esto sí es el que nos puede ordenar. Yo creo que Fuerza Popular ha perdido mucho, es decir, la gente siente que no, más allá del discurso que venden de que pueden poner orden, etcétera, al menos yo percibo que la gente no ve a Fuerza Popular como el que podría efectivamente ordenar, no lo perciben así. Aliaga otra vez empieza a acomodar con eso, con el tema de la inteligencia, ¿no? Anda, la narrativa de Aliaga ahora es inteligencia, hemos creado una unidad de inteligencia municipal, porque claro, como todos decimos que falta inteligencia, a mí me preocupa de que esta centralidad de la inseguridad está desviando la atención a temas como la corrupción. Hoy se habla menos de la corrupción, por ejemplo, ¿cierto? Que es un tema muy fuerte y también desvía tema la atención de la ineficiencia, ¿no? Entonces, ahí cómo volvemos a centrar. Y lo último con lo que termino, statu quo, las fuerzas políticas, por denominarles de alguna forma, están inspiradas en que en una segunda vuelta va a haber una confrontación statu quo transformación, como ha sucedido en los últimos tiempos, salvo, claro, la segunda vuelta de Kuczynski con Keiko, ¿no? Pero, o sea, ¿se va a dar una cosa así? ¿La gente está pensando y actuando en función a eso? ¿O solamente es el mal menor que va a venir? O sea, ¿hay que elegir entre el mal menor o es que va a haber una confrontación, el statu quo, ¿cierto? O sea, el patrón y una transformación distinta. Gracias. Gracias, Maki. Hay otra pregunta también en el chat sobre cómo se han inscrito estos candidatos a la elección presidencial, porque necesitan una cierta cantidad de votantes o una cierta cantidad de personas que pertenezcan, ¿no? al partido. Y hay otra más para Indira, si te piensas postular. Si no hay quien se compre el pleito, seguiremos en más de lo mismo, dice. Y Jocelyn está pidiendo la palabra, vamos con Jocelyn y de ahí ya les dejo para que respondan. Sí, Jocelyn, sí, Molina, disculpe que no puedo abrir cámara. Gracias a Indira y a Paulo por la exposición. Ha sido importante también tener este recuento de lo que ha sido o de lo que hasta ahora es esta permanente crisis, ¿no? Yo quería un poco tener sus reflexiones sobre lo que está pasando a nivel de la organización estudiantil, ¿no? Tenemos ahora la Universidad de Ingeniería tomada, ¿no? Con un claro rechazo, no solamente a quien la SUNEDU ha designado como rectora, sino también eso da a entender un rechazo también al gobierno, porque hay una injerencia clara allí, ¿no? De querer eh, tener algún tipo de manipulación de cara también probablemente a lo que sea el escenario electoral y también, de hecho, una intención de reacomodar las fuerzas también políticas dentro, teniendo en cuenta también de lo que significó la UNI durante las protestas de inicios del gobierno de Boluarte, ¿no? Eso también teniendo en cuenta que San Marcos hace poquito también ha tenido movimientos también dentro de la organización estudiantil, en rechazo también a lo que sigue manteniendo como gestión, el carácter, ¿no? O lo que caracteriza la gestión de la actual rectora Gerí y obviamente también su claro apoyo a la coalición autoritaria que nos gobierna. Hace algunos meses en la agraria también hubo un hecho parecido, en rechazo justamente también a los hechos de criminalidad que también les afectaba a ellos como estudiantes.
En las regiones también hay movimientos de cuando en cuando. Entonces, ¿cómo ven ustedes, teniendo estos ejemplos, la acción de organización del movimiento estudiantil, teniendo en cuenta también que hay entre ellos hay todavía una permanente comunicación, porque, y eso se mostró justamente en las protestas de inicio de gobierno de Boluarte? eh, Hubo una permanente coordinación entre gremios estudiantiles, no solamente de Lima, sino también a nivel de provincia, para justamente recibir a los compañeros y compañeras que venían de regiones para participar de las protestas en Lima, ¿no? Entonces, ustedes como ven ello, significarán un actor importante para el apoyo quizás de alguna u otra candidatura, o al menos para cerrar filas en contra de una coalición golpista, ¿no?, que quiera ostentar el gobierno en las próximas elecciones. Gracias. Jocelyn. Entonces, vamos con los comentarios de Indira y Paulo. Indira, ¿quieres arrancar? Sí, a ver, creo que se mencionó, bueno, bastante sobre este tema del desmarque. Yo coincido, creo que lo decía Maki, con que, claro, hay una dificultad para generar una alternativa, ¿no? Entonces, están muy confiados, ¿no? Diría, en el espacio del Congreso, porque si la lectura es Dina Boluarte, ¿no? Porque no son ellos, ¿no? Además, creo que en muchos de estos internas que tienen, su lectura es, no, el Congreso tiene su propia capacidad para generarse vínculos con sectores sociales, porque claro, están en una dinámica muy fuerte, muy activa de clientelajes, ¿no? En fin, ya Pablo lo mencionaba con todo ese tema de las leyes que aprueban, por ejemplo, en el tema educativo, ¿no? Entonces tienen obviamente muchos, ¿no? Se mueven mucho y están muy activos con estas cuestiones de tratar de contentar a ciertos sectores sociales a costa de lo que sea, ¿no? Y a veces lo que uno sabe es que tienen la sensación de que no están tan mal como Boluarte, ¿no? Y en parte creo que eso ayuda digamos, a que no sea tan urgente, ¿no? Esta estrategia para distinguirse. ¿Y por qué? No se ha generado una alternativa opositora o al menos, ¿no? Voces que incidan justamente en esta unidad del régimen, ¿no? Que tiene estos componentes y que, por supuesto, es un régimen en el gobierno subordinado al Parlamento. Yo creo que eso sí ha pesado y pesa mucho entonces la urgencia o no de distanciarse, que lo vamos a ver, pero claro, a estas alturas debería ser una cosa mucho más fuerte, porque realmente es inédito, ¿no? Un nivel de desaprobación tan alto como el que hay. Em, y esto evidentemente va más allá de lo político, ¿no? O sea, la falta de una capacidad de respuesta a nivel social, a nivel de articulaciones, sí creo que es tal vez una de las mayores debilidades que tenemos para pensar en una salida a la crisis que estamos viviendo en ese momento, ¿no? Respecto al tema de la inseguridad, yo creo que, bueno, también eso es algo que en general en América Latina suele darse, ¿no? Cuando las cuestiones vinculadas a la inseguridad, y ya vamos varias décadas en las que este problema se ha ido también agravando, y ahora estamos ya en un escenario de crimen organizado, pues siendo el eje de la discusión sobre inseguridad. Cuando se habla de este tema, por supuesto, los otros temas quedan invisibilizados, ni qué decir los temas vinculados a la desigualdad económica, ¿no? Y a otras agendas que además son las que permiten construir un sentido de colectividad, ¿no? Porque cuando uno habla pues no sé, pues oportunidades, en términos de acceso pues, a mejores condiciones de vida material, siempre se piensa en una respuesta desde la política y desde el Estado, que está pensada, ¿no? De manera más amplia, ¿no? Pero en el caso de la inseguridad, la tendencia es a que eso se va a resolver, pues
tratando de buscar pues respuestas un poco preocupadas en el individuo, ¿no? Entonces, claro, en otras versiones de este problema, no en América Latina, pero no sé, pues en Estados Unidos la lógica es armar al ciudadano, ¿no? Entonces se fomenta la lógica de tú tienes que armarte para defenderte de los delincuentes, ¿no? En América Latina ha sido sobre todo esta lógica de mano dura, de populismo penal muy, muy fuerte. Y aquí, si bien esa agenda ha intentado ser levantada por el fujimorismo, por la propia Boluarte, no ha calado porque ellos no tienen credibilidad, ¿no? Pero si aparece un otro personaje nuevo, porque además en las elecciones peruanas pesa mucho la novedad, ¿no? Alguien que aparentemente no tenga un pasado político propiamente o que aparezca como disruptivo, se vuelve más creíble, ¿no? Puede decir lo mismo que están diciendo ahorita el fujimorismo, López Aliaga o Boluarte, el terrorismo urbano, o vamos a militarizar, vamos a sacar a ¿no? A las Fuerzas Armadas a las calles, que ya se está haciendo sin ningún tipo de resultado, pero puede decir alguien lo mismo, el tema es la credibilidad, ¿no? Mucha gente ya hoy día no cree, pues no cree, no siente verosímil a Keiko Fujimori diciendo que van a aplicar mano dura porque ella es tal vez la responsable de todas estas lógicas delictivas de la política, ¿no? Entonces yo creo que sí, el tema de la inseguridad tiene, como digo, varias aristas para la política, más allá de, obviamente de la gravedad misma que esto encarna, porque nos quita espacio para poder hablar de la necesidad de dar respuestas de manera más integral, ¿no? Nos arrincona una lógica eh, eh, muy autoritaria, pero también muy individualista, ¿no? Muy de esto se resuelve, como digo, con medidas draconianas, y la popularidad de alguien como Bukele, como digo, no es casual, ¿no? Ni siquiera tenemos un referente como, acá en Perú mucho no es ni Milei ni Trump, ¿no? Sino es como una lógica muy de Bukele, y como digo, es transversal, ¿ah? No es solamente gente de derecha la que anhela eso, ¿no? Yo incluso en espacios de izquierda lo he escuchado, gente de base, sobre todo, diciendo esto es lo que hace falta en el país, ¿no? Después había una pregunta sobre el tema de la organización estudiantil. Yo quisiera creer eso, pero no es algo que se va a dar en el corto plazo, ¿no? O sea, evidentemente hemos visto los últimos meses em, ciertas movidas, ¿no? Sobre todo en el caso de problemas propios de cada comunidad universitaria, ¿no? En el caso de la agraria, en el caso de la uni, ahora con temas más vinculados a la sucesión del poder que se generó tras la salida de López Chau, pero no es algo que se articula como un movimiento estudiantil en respuesta a la situación que hoy día se está viviendo, ¿no? Todavía falta mucho, pesó mucho la pandemia en ese sector, o sea, es como si se hubiera descabezado, ¿no? A un espacio que de por sí siempre tiene una presencia muy importante en coyunturas como estas, pero de alguna forma el periodo de no clases presenciales lo que ha hecho es que mucha gente pierda hasta como la experiencia de cómo se organiza cosas básicas, ¿no? Como, en fin, una protesta, una marcha, ¿no? Que se pierda esa capacidad, aunque no parezca tan grave, sí es algo que dificulta luego que se pueda movilizar, ¿no? Que se pueda generar una participación mucho más activa, que es la que hubiéramos visto en otros tiempos, ¿no? Pero eso, yo creo que está en un proceso de reconstrucción, pero no va a ser inmediato, ¿no? No va a ser inmediato, y también va a tener seguramente sus matices, ¿no? Porque con qué otros espacios dialoga un movimiento estudiantil en este momento, que no hay partidos políticos consolidados, que no hay partidos políticos propiamente democráticos, ¿no? Eso es muy complejo, ¿no? Bueno, y me preguntaba también Luisa, ¿no? Sobre el tema de la participación electoral. Yo personalmente creo que hay un escenario bien incierto también, ¿no? Para quienes estamos en el lado de la izquierda, si se quiere, ¿no? No hay mucha claridad de cómo va a resultar este proceso de articulación en el que parece están algunos partidos, pero se han conocido algunas noticias o titulares por ahí, pero todavía no hay nada más público, ¿no? Y creo que eso también está dificultando tal vez que personas que no estamos inscritas en los mismos podamos tener claridad respecto a qué nos sumamos, ¿no? O sea, claro, por supuesto hay que dar una pelea en este momento muy amplia, pero para lo que tiene que ver con las cuestiones electorales,
ahí no es una cuestión simplemente de amplitud, ¿no? Es una cuestión también de saber qué hay en marcha en términos de alianzas, qué hay en marcha en términos de estrategia electoral propiamente, y eso no es tan claro en este momento, ¿no? Y ya estamos a pocos, como digo, meses de que se cierren las posibilidades de alianza electoral, así que veremos qué ocurre, ¿no? Sí, creo que hay que, por supuesto, pensar este momento como un momento de mucha responsabilidad y donde hay que comerse pleitos, pero también es verdad que la crisis incluso alcanza pues a los sectores opositores, ¿no? O sea, evidentemente, y por eso hay mucha dificultad para articular una alternativa desde este lado, aunque esa es la tarea principal, digamos, si queremos abrir un camino distinto de resistencia, ¿no? Que no se va a resolver en las elecciones propiamente, como también mencionaba Paulo, pero que al menos te dan herramientas para dar una pelea de otro tipo en otras condiciones, ¿no? Si eso es a lo que se aspira. Bueno, eso nada más. Gracias. Gracias, Indira, Pablo. Sí, sí, Molina. A ver, pero digamos, tal vez con esto que mencionaba Maki, ¿no? De cuando ocurre el desmarque. Y yo creo que eso tiene que ver con dos elementos, ¿no? Lo primero es que, como también ha señalado bien Indira, ¿no? Por lo menos lo que dicen algunas encuestas, ¿no? Es que el costo político no parece, digamos, no hay tanto costo político, quiero decir. O sea, Keiko Fujimori aparece primero en todas las encuestas. Entonces, eso no era particular en el caso del Fujimorismo, ¿no? En el caso de APP, creo que en este momento, por lo menos el interés de este partido es utilizar al gobierno para fortalecer sus redes clientelares, por tanto, de disponibilidad de recursos públicos para la campaña, ¿no? Creo que así eso va a apostar APP. Y en el caso de Perú Libre, ¿no? Esto sobre todo, bueno, creo que por las propias circunstancias, digamos, ¿no? De Vladimir Cerrón, digamos, es ideal que este gobierno permanezca por su propia situación jurídica, ¿no? Entonces, creo que son distintos elementos los que explican este soporte todavía al gobierno de Dina Boluarte. Pero creo que eso puede ir cambiando a medida que avance, esté más cerca de las elecciones. Cuando efectivamente, digamos, se vea probablemente de manera clara una disminución de las posibilidades electorales, sobre todo en el caso de César Acuña, ¿no? O sea, cuando Pepe ya no aparezca, ¿no? En encuestas serias, no como la que se publicaba este fin de semana en Expreso, ¿no? Que le dan 6,8% a Pepe. O sea, ¿quién puede creer que Acuña tiene tanta adhesión electoral, ¿no? Entonces, yo creo que el cálculo de los partidos va a estar hecho básicamente sobre las elecciones, ¿no? Entonces, si es que sostener al gobierno afecta sus posibilidades electorales y lo vean expresado sobre todo, no tengo duda de que van a cambiar rápidamente, ¿no? Van a actuar rápidamente en esa línea, ¿no? Eso como un primer punto, ¿no? Ahora, algo que yo no he mencionado en la presentación, pero me da pie para los comentarios, las preguntas, para también decirlo, es que yo creo que independientemente de las elecciones, los actores políticos que están en el Congreso no han acabado de implementar toda su agenda. Creo que hay temas que están vinculados a la Administración de Justicia en los cuales van a querer seguir avanzando.
hay asuntos como los que se van a discutir ahora en la Comisión de Constitución, por ejemplo, para restablecer la inmunidad parlamentaria, ¿no? Eh, y en general, lo que creo es que vamos a seguir viendo un Congreso que todavía va a tomar decisiones, ¿no? Va a aprobar normas claramente perjudiciales para el país, ¿no? Y más favorables a sus intereses. Van a aprobar normas que les permitan mantener sus espacios de poder más allá del resultado electoral, ¿no? Así es que, si bien es cierto, han pasado muchas cosas terribles, creo que tenemos que prepararnos para que puedan seguir pasando. Eh, Puedan seguir viniendo cosas mucho más complicadas para los sectores democráticos, ¿no? Que buscan el cambio, en fin, ¿no? Es algo que vamos a seguir viendo. La agenda del Congreso continuará. Ahora, y con esto paso a esta pregunta sobre la poca eficacia de las protestas y esta suerte, digamos, preguntaba Patricia, ¿no? Sobre una apatía o si es temor en el caso de las protestas. Creo que hay un poco de ambas cosas, ¿no? Pero me parece que uno de los aspectos que suma, digamos, es que las protestas han perdido eficacia. Durante muchos años en nuestro país, las movilizaciones ciudadanas, ¿no? Las marchas, los paros, se traducían en algunas decisiones de las autoridades. Eh, y usualmente, digamos, cuando ocurría algún acto de violencia, ¿no? De pérdidas de vidas humanas, sobre todo, lo que usualmente hacían los gobiernos era retroceder frente a las protestas. Bueno, eso ha cambiado, ¿no? Ahora se asesinan a 50 personas y nadie retrocede nada, ¿no? Hay movilizaciones, marchas, etcétera, y no cambia nada, ¿no? Los ministros no caen por movilizaciones y protestas, ¿no? Entonces, al ser ineficaz la protesta, creo que eso ha acabado generando también, no apatía, ¿no? Ni temor, que también los hay, ¿no? Pero ha generado también, creo, una suerte de cálculo, ¿no? O sea, ¿para qué voy a movilizarme? ¿Para qué voy a marchar en recursos, ¿no? Si al final no va a haber una respuesta política. Entonces, creo que eso ha desgastado, ¿no? Esta ruta que tenía la ciudadanía para incidir de manera directa en las decisiones del, del gobierno, ¿no? Y finalmente, solo un tema más. Eh, por supuesto, hay tendencias, elementos de la coyuntura, ¿no? Estos cálculos que se puedan hacer políticamente, qué va a pasar, pero si algo, digamos, ha demostrado en la política de nuestro país es que también es imprevisible, ¿no? Y es que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Estamos a poco menos de un año de las elecciones. El año 2021, 2020, ¿no? Cuando uno hacía las encuestas de quiénes iban a ser probables candidatos, ¿no? Yo recuerdo que quien aparecía primero era eh, George Forsyth, ¿no? ¿Y qué fue de Forsyth, no? O sea, desapareció, nada, ¿no? Pues un año antes en el Perú es demasiado tiempo, sobre todo en términos electorales, ¿no? Va a depender, por supuesto, mucho de cómo se plantee la campaña, ¿no? De qué decisiones tomen los distintos actores en esta ruta. Y sobre todo, creo que va a depender mucho de si hay algún actor político que efectivamente pueda ser quien capitalice este descontento mayoritario de la población, ¿no? O sea, quien tiene esa capacidad, ¿no? De encarnar ese descontento y de
digamos, confrontar a estos. En este momento, el único que se me ocurre, y no puede postular, ¿no? Es Martín Vizcarra, ¿no? Martín Vizcarra debe ser el único político que genera, que tiene cierta popularidad, ¿no? Que no genera un amplio rechazo de la ciudadanía, ¿no? Bueno, hay que ver si algún otro, puede surgir algún otro que tenga estas características, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Indira, Paulo, por su participación en esta sesión.